Hermanos, muchos tienen la opinión de que la profecía, aunque es fascinante y es comparativamente poco práctica y compleja, piensan que no tiene nada que ver con el futuro distante o más bien que tiene que ver con un futuro distante o con dispensaciones futuras que tienen poco que ver con el cristiano, como el sistema dispensacionalista lo ha hecho. Sin embargo, cuando los pasajes proféticos más cuestionables, es decir, los pasajes oscuros, son interpretados correctamente, resultan de un valor profético enorme y nuestra vida comienza a ver un panorama mucho más claro a la luz de lo que está pasando, y que la palabra de Dios nos muestra una óptica clara de la vida que vivimos, no solamente de lo que ha pasado, no solamente de lo que estamos viviendo, sino lo que nos depara más adelante. Y el tema de la presente enseñanza provee, hermanos, esa maravillosa ilustración de esta realidad. En él venimos a uno de los pasajes proféticos más difíciles, que es el que estamos tratando, hermanos, el pasaje que acabo de leer mi hermano, de Apocalipsis 21 al 10, pero que contiene un estímulo glorioso para el creyente. Ahora, la pregunta es, ¿a qué nos motiva o qué nos estimula este texto y todo lo que contiene esa interpretación de este texto? Bueno, a vivir vidas piadosas, a querer, hermanos, vivir en una vida santa, a buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Recordemos que en nuestras últimas enseñanzas de esta serie hemos venido tratando el tema de la venida del reino de Dios, donde decíamos que existen 3 pasajes cruciales del Nuevo Testamento que tratan con este tema. Estos 3 pasajes claves son Mateo 13, 1 al 58, donde habla de la venida del reino en forma de parábolas, y en 1 Corintios 15, 22 al 28 nos hablan de la venida de Cristo de forma literal, en prosa, y en Apocalipsis 20, del 1 al 10, en que el tema que estamos tratando nos habla a través de símbolos, de una visión. Ya hemos visto lo que enseña el Señor respecto a la venida del reino en forma de parábolas en Mateo 13, y también hemos visto 1 Corintios 15 en forma de prosa, es decir, en un lenguaje literal. Y en estos momentos nos encontramos tratando, hermanos, Apocalipsis 20 del 1 al 10, donde hemos explicado que contiene 3 divisiones. En primer lugar, hermanos, los versículos del 1 al 3 nos hablan del reino milenial aquí en la tierra, pero en el aspecto distinto de que el diablo está atado. Y de los versículos 7 al 10 de este pasaje nos hablan, hermanos, del milenio. Sigue hablando del milenio aquí en la tierra, pero del diablo estando desatado. Y en tercer y último lugar, lo que deseo tratar en esta tarde es precisamente la porción que está en medio de las 2. Estoy hablando de los versículos 4 al 6, donde aquí ya se trata del reino milenial, pero en el cielo. Pasamos de la tierra y nos dirigimos al cielo para mirar qué es lo que Juan ve en el cielo. ¿Qué es lo que ve Juan en esta visión, en esta visión de Apocalipsis? Y porque el apóstol Juan nos introduce en este capítulo explicándonos esos versículos. Primero, recuerden, hermanos, que él introdujo toda esta porción explicándonos que Satanás fue atado en la primera venida con el fin de que no impidiera el desarrollo de la iglesia en su labor de predicar el evangelio en las naciones. Y en los versículos 7 al 10, sección que tratamos el domingo pasado, el apóstol Juan nos explica el conflicto final que tendrá lugar cuando se cumplan los 1000 años y Satanás sea desatado, en lo que Satanás mismo instigará de manera directa la más terrible persecución contra la iglesia, lo que llamamos el día de la gran tribulación. Ahora, Satanás atraerá con engaño a todas las naciones por medio del anticristo, pensando que pueden tener una victoria total sobre Cristo. La reunirá y rodeará el campamento de los santos y organizará una batalla de alcance mundial, la batalla de Armagedón, y serán espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes, es decir, a los gobernantes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para aquel gran día del Dios Todopoderoso. Si por ejemplo leemos Apocalipsis 16, 13 al 14, nos dice al respecto, dice, y vi salir de la boca del dragón, es decir, del dios de este siglo que es Satanás, como dice 2 Corintios 4:4, y de la boca de la bestia, el sistema de este siglo, lo que dice Romanos 12:2 y Efesios 2:2,
y de la boca del falso profeta, el sistema religioso y filosófico de este siglo, la religión falsa, 3 espíritus a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Eso era lo que tratamos la semana pasada y lo que realmente nos espera para el tema de esto en la tierra, cuando el diablo sea desatado. Ahora, el texto que leemos, William Henry se describe hacia estas bestias. Dice, la primera bestia sube del mar, la segunda sube de la tierra, la primera es la mano de Satanás, la segunda es la mente del diablo. La primera representa el poder perseguidor de Satanás operando en y por medio de las naciones de este mundo y sus gobiernos, y la segunda simboliza las religiones y filosofías falsas de este mundo. Ambas bestias se oponen a la iglesia durante toda la dispensación, es decir, la mano de Satanás, la mente del diablo, es decir, el gobierno de este mundo y la religión falsa contra el pueblo del Señor. A eso es lo que se refiere y eso es lo que tratamos. Ahora, hermanos, es interesante que de una u otra sección ahora pasamos otra vez, como decíamos, al cielo, donde el apóstol Juan cambia su escenario de la tierra al cielo, y en los versículos 1-3, Juan enfoca nuestra mirada a la tierra, mientras que en la sección de los versículos 4 al 6 se dirige nuestra mirada al cielo para regresar de nuevo su mirada a la tierra en el versículo 7 al 10. Y es precisamente la sección que deseo, como dice, tratar, la del 4 al 6, donde Juan dirige nuestras miradas al cielo, la que vamos a considerar o vamos a estar considerando en esta tarde. Entonces vamos a hablar del reino milenial en el cielo o el reino de los santos. En esta sección, hermanos, se nos describe de manera amplia el reino milenial, y para el desarrollo de esto vamos a hacerlo bajo 3 encabezados. En primer lugar, vamos a mirarlo en manera de preguntas. En primer lugar, ¿en qué lugar y en qué tiempo toma lugar el reino milenial? Eso realmente hay 2 preguntas en ese primer encabezado. Son 3 preguntas. En el primer encabezado manejamos 2 preguntas. Y la primera pregunta, la primer encabezado es ¿en qué lugar, 1, y en qué tiempo, 2, toma lugar ese reino milenial que está tratando aquí en el versículo 4 al 6? Y en segundo lugar, ¿quiénes participan de ese reino milenial? Esas son las preguntas que deseo responder en esta tarde. Así que dejemos que sea la palabra de Dios quien hable por sí sola. Entonces, hagamos la primera pregunta. ¿En qué lugar y en qué tiempo toma lugar este reino milenial? Vamos a leer el pasaje en cuestión. Versículo 4 de Apocalipsis 20. Y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Noten que el apóstol Juan está relatando este texto en una visión. Juan dice que vio primeramente, cuando estuvo en el cielo, vio tronos. Tenemos aquí una visión escrita en un lenguaje apocalíptico en las que el apóstol Juan usa las figuras a través de las cuales quiere transmitir un mensaje para impactarnos. Por tal razón debemos interpretarlo a la luz de otros pasajes claros de la Biblia que están escritos en un lenguaje literal. Y noten algo importante de nuestro texto, y es que varios detalles de este nos llevan a concluir que el reino milenial toma lugar en el cielo, no en la tierra, según este texto. Según nuestro texto, hay 3 características que nos dicen en dónde están los tronos. Porque él dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y la pregunta es, ¿dónde están las almas de los mártires separados de sus cuerpos? Dice él, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Donde Jesús vive, porque dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que esos tronos están estos mártires sentados. Y las almas de los decapitados
y dice que están viviendo con Cristo en esos 1000 años, en ese tiempo en el cielo. Ahora, obviamente, está hablando de cristianos que ya han muerto y han partido a la presencia del Señor. Ahora, estas 3 características son claves para saber en qué lugar toma lugar este reino milenial. Si sabemos en dónde están los tronos, las almas de los mártires y dónde está Cristo, sabremos en qué lugar toma lugar este reino milenial. Y debo aclarar que los mismos 1000 años de la sección anterior, de los versículos 1 al 3 y de los versículos del 7 al 10, hermanos, son los mismos 1000 años de esta sección. Ahora, por lo tanto, ese reino milenial está teniendo lugar ahora, en ese mismo momento en que Satanás ha sido atado, descrito aquí como el periodo simbólico de 1000 años. Es decir, mientras que el diablo ha sido atado en este periodo simbólico de 1000 años, para no detener el avance del evangelio, para no detener el avance del evangelio en todas las naciones aquí en la tierra, las almas de los santos que han muerto ya están reinando durante este periodo simbólico de 1000 años con Cristo en el cielo. Las almas ya están reinando. Hermanos, nosotros morimos y en el mismo momento de morir nos presentamos al reino de los cielos para reinar con Cristo. Por eso es que ellos son mejores que nosotros. Por eso no debemos entristecernos, porque ellos ya están gozando de bienaventuranzas y de dichas con Cristo. Ahora, y sabemos que este reino milenial es en el cielo. ¿Y por qué? Pues en primer lugar, porque el trono de Cristo y de su pueblo está siempre en el cielo. Esa es la primera razón. ¿Por qué sabemos que este reino milenial que estamos hablando de esta porción toma lugar en el cielo? Porque el trono de Cristo y de su pueblo están siempre en el cielo. En el libro de Apocalipsis la palabra tronos aparece 47 veces y 44 veces se refiere al cielo, el trono de Dios y de los creyentes. Hermanos, cuando hablamos de tronos se están refiriendo a lugares celestiales, no a lugares terrenales, en el cielo y no en la tierra, excepto 3 veces para referirse al trono que hay en la tierra. Pero 3 veces cuando se refiere al trono en la tierra se refiere, ¿sabe a qué? Al trono de Satanás, porque él es el Dios de este siglo, él es el Dios de este mundo. Apocalipsis 2:13 y Apocalipsis 13:2 y Apocalipsis 16:10 nos dice esto, nos habla de que el trono del diablo está en la tierra. Entonces vemos claramente que el trono de Cristo y de su pueblo está en el cielo y esos tronos están en el cielo. Ahora, en segundo lugar, la segunda razón por que sabemos que este texto habla del milenio en el cielo es porque Jesús está en el cielo y los santos que han muerto están con él. Jesús está en el cielo y los santos que han muerto están con él. Apocalipsis 12:5, perdón. Noten esto, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro, se refiere a Cristo, dice, a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Y dónde está el trono? En el cielo. ¿Dónde están los tronos? En el cielo. ¿Dónde está Jesús? En el cielo. ¿Dónde está el trono? Eso lo dice, y miremos Apocalipsis 5:6, y dice aquí, y miré, y vi en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio del anciano estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La pregunta es, ¿dónde está el cordero? En medio del trono en el cielo. ¿Dónde están los santos? Reinando con Cristo en el cielo. ¿No notan la coherencia y la armonía que está señalando aquí estos textos? En tercer lugar, sabemos que este texto habla del cielo porque las almas de los mártires, separados de sus cuerpos, están sentados en sus tronos en el cielo. Las almas de los mártires, separados de sus cuerpos, están en esos tronos en el cielo. Dice Juan, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Juan ve almas, no cuerpos. Ahora, noten que esto es simbólico, porque las almas no se pueden ver. Las almas son espiritual, lo espiritual es invisible. Pero Juan dice que él ve almas. O sea que está diciendo que en la visión está señalando que en el cielo no hay cuerpos, hay personas solamente con el alma. El cuerpo está en la tumba. Los cuerpos de todos los creyentes están en las tumbas. Este texto implica que en estos tronos están sentadas almas sin cuerpo.
alma sin cuerpo. Recuerden, hermanos, que la muerte, la muerte física es la separación del alma del cuerpo. Y Juan está pensando en almas sin cuerpos porque leemos de los decapitados. Bueno, entendemos que un alma no puede estar decapitada porque un alma no tiene cabeza, pero el cuerpo sí. Y en las tumbas, los cuerpos siguen ¿qué? Decapitados, el cuerpo separado de la cabeza. En este pasaje entero no hay ni siquiera una palabra respecto a una resurrección de cuerpo. Se hace énfasis aún en la diferencia entre el alma y el cuerpo. Dicen las almas de los decapitados. Y veamos a dónde están esas almas. En el otro lado, que usa la misma terminología. Vamos a ver en Apocalipsis 6:9, dice así. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar, ¿quiénes? Las almas de los que habían sido, note esto, muertos. ¿Qué significa muertos? Separación, cuerpo, alma, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Porque ellos están en el cielo. Y se les dieron vestiduras blancas, obviamente eso es simbólico porque un alma no se pone ropa, y se le dieron vestiduras blancas, y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, es decir, de los escogidos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Juan está hablando de las almas sin cuerpo reinando con Cristo en el cielo y está hablando en el estado intermedio. Recuerden que hay dos estados intermedios. Hay una de las personas que se han separado del cuerpo, pero sus almas están sufriendo en el infierno en este momento. Pero aquí Juan está hablando de las almas que han muerto en Cristo, que se han separado de su cuerpo y ahorita están reinando con Cristo en el cielo. Y lo que Juan está viendo aquí es esto: Satanás atado en la tierra en este periodo de 1000 años y en el cielo reinando los santos que han muerto en el mismo periodo que está pasando un evento, está pasando el otro. Ahora, en este mismo momento estamos viviendo eso. Hay cristianos que ya están gozando en el cielo y están reinando con Cristo. No perdamos de vista esto, hermanos. Ya ellos están disfrutando, ya ellos están reinando, pero no completamente. Bueno, habiendo visto dónde y en qué lugar toma el reino milenial, veamos en segundo lugar quiénes participan de ese reino milenial. Ahora, muchos santos fueron decapitados, dice Juan, y fue por causa del testimonio de Jesús por predicar con fidelidad la palabra de Dios, y ahora están en el cielo reunidos con Cristo, pero solo en alma, porque cuando muere el hombre hay una separación del alma y el cuerpo. Ahora, yo voy a mostrar que la muerte es separación del cuerpo. Por ejemplo, vamos a mirar que la muerte es una separación del cuerpo y el alma. Génesis 35:16 dice, y después partieron de Betel y habían aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Y cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, y aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas, porque también tendrás este hijo. Y noten eso, el versículo 18, y aconteció que al salírsele el alma, y entre paréntesis, ¿qué dice? Pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. En el parto de Benjamín por parte de Raquel, Raquel muere, y aquí la Biblia describe la muerte de Raquel como el alma saliendo ¿de qué? Del cuerpo. Hay una separación, a eso es lo que nos estamos refiriendo. Santiago 2:26 nos dice lo mismo, dice así, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, cuando los creyentes mueren, su cuerpo es sepultado y permanecerá en la tumba hasta la resurrección, hasta la segunda venida de Cristo, y su alma va de inmediato a la presencia de Cristo. Pablo hace referencia a esto en 2 Corintios 5, versículo 6-8, dice así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Claro, ¿por qué? Porque mientras estemos a este lado, estamos lejos del cielo. Pero, ¿qué dice el versículo 8? Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes, note eso, ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Porque cuando estemos ausentes de ese cuerpo, estaremos presentes en el cielo con el Señor. A eso es lo que se está refiriendo Pablo. Hay una separación. Cuando un cristiano muere, va de inmediato a la presencia de Dios. Filipenses 1:21 al 24.
¿Se acuerda que Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, es decir, no de la corrupción interna que estamos hablando esta mañana, sino del cuerpo físico, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero que quedar en la carne, es decir, en el cuerpo, es más necesario por causa de vosotros, por causa de la edificación de la iglesia. Así que Pablo mira este dilema que él tiene, y él dice, bueno, si yo voy a estar con el Señor, entonces voy a estar ausente en el cuerpo. Y eso es lo que nos está hablando la muerte, una separación. Así que las personas que se abren Apocalipsis 20 están en alma. Juan vio las almas reinando con Cristo en el cielo, no solo las que han sido martirizadas, sino todos los que han muerto en Cristo. Ahora, en segundo lugar, estos santos que reinan con Cristo en el cielo no adoran a la bestia, o no adoraron mejor a la bestia, ni tenían su marca. Noten que Juan dice que ellos no adoraron a la bestia ni tenían su marca. Ahora, debo reiterar, hermanos, que la marca no es el chip que la gente se ha inventado. No es un nanochip, no es un microchip, no es nada de eso. Tiene que ver con otra marca. Y esa marca todo el mundo ya tiene, ya está marcado. No, es decir, todos los que son de Cristo ya tienen el sello del Espíritu Santo. Y los que no son sellados por el Espíritu Santo ya tienen la marca de estar reprobados por Dios para condenación, y ellos nunca van a adorar a Dios. Hermanos, una de las formas en que nosotros explicamos esto es que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y hermanos, cuando fuimos salvados ¿para qué? Para adorar al único Dios verdadero, y nuestra adoración solamente va a estar enfocado en el Dios único y verdadero. Pero los impíos no adoran a Dios y terminarán adorando a su propio Dios inventado de su mente. Entonces ellos adoran en cierta manera a la bestia, porque los deseos de su padre el diablo ellos mismos quieren hacer, y lo que adoran es lo que el mundo y este mundo piensa y este mundo hace. Por eso que la gente vive de acuerdo a la gente que vive de acuerdo a este mundo es adoradores. Por ejemplo, recuerdo en los tiempos de César, a los cristianos casi se los obligaba, o si no eran martirizados, era que ellos debían confesar que César, el Kaiser, era el Señor. Y si ellos no confesaban, y aparte de confesar que el César era el Señor, ellos tenían que quemar incienso luego de confesar de que el César era el Señor. Y si ellos no hacían esto, los martirizaban. O sea que eso ya había siempre eso ocurrido, y hay una adoración a este mundo y a las cosas de este mundo, pero los que son de Cristo no adoran a este sistema ni a la falsa religión, ni al Dios que han creado. Hermanos, el que no tiene al Dios de la Biblia tiene un Dios que él mismo se ha fabricado. Y esa es la adoración falsa, la falsa religión, y esos son los que tienen la marca, ya la tienen. No es que se les va a poner, no, ya la tuvieron, hermanos. Pero noten que estos no adoraron a la bestia ni tenían la marca de la bestia. No pertenecían al mundo, y la marca señala ser propiedad de algo o de alguien. En este caso, ellos no tenían la marca de la bestia porque no eran propiedad de la bestia. Ellos son propiedad de Cristo. Cristo nos ha comprado con su sangre y ahora le pertenecemos a Él. Pertenecemos a Cristo. Somos de sus ovejas, no somos cabras. Y todas las ovejas del Señor están marcadas, y Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen y me adoran. Pero los que no son de Cristo no adoran a Cristo porque no son de Él. Dice en el versículo 4 de Apocalipsis 20, en la segunda parte, dice: y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no reciben la marca en sus frentes ni en sus manos. Hendrickson explica esto de la marca de la siguiente manera. Dice al respecto: para poder entender la expresión la marca de la bestia, es preciso recordar que no solamente el ganado, sino los esclavos también eran señalados o marcados. ¿Se acuerda? En el tiempo antiguo, en el tiempo de Jesús, horadaban la oreja de un esclavo para decir que eran pertenecientes a tal propietario. Ahora, aquella marca significaba que ese esclavo es propiedad de su amo.
Muy pronto la expresión recibir la marca de alguien, note de dónde viene eso, empezó a significar pertenecer a alguien o servir o adorar a alguien. ¿Quién es tu Señor? Esa es la marca. La marca es, nosotros somos, no podemos servir a dos señores, o somos de Dios o somos del diablo. Y los que son del diablo ya tienen una marca, los que son de Dios tienen otra marca, tienen un sello. Cada uno tiene su marca ya. Los que son de Dios adorarán a Dios, los que son del diablo adorarán este mundo. Demostremos esto con Apocalipsis 14:9. Note esto, Apocalipsis 14:9 dice, y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios. Son impíos. Y recuerden, hermanos, que ellos, cuando adoraron al César en ese tiempo, tenían una marca. Y dice el versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hay una similitud entre recibir la marca y adorar a la bestia. Todos los que no adoran a Dios adoran a la bestia, por lo tanto tienen la marca de la bestia ya. Hay gente que se inventa, bueno, el chino. Y recuerden, hermanos, que aquí dice que la marca está en la mano o en la frente, ¿no? Y las dos cosas son simbólicas. ¿En quién pensamos? La pregunta es, ¿en quién nosotros pensamos? ¿Más en las cosas de esta vida o más en las cosas de Dios? Porque los que tienen la marca de la bestia, sus pensamientos están en lo terrenal. Y Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros, porque somos creyentes. Podemos hacer morir esto. Los impíos no lo pueden hacer, porque sus pensamientos siempre están pensando en la tierra. Nosotros somos del cielo y estamos pensando y podemos hacer morir estas cosas de la tierra. Por eso William Hendrickson dice, por tanto parece que recibir la marca de la bestia significa pertenecer y adorar a la bestia. La marca de la bestia. Donde quiera que y siempre que se manifieste es el espíritu del anticristo, note esto, que se opone a Dios, rechaza a Cristo y persigue a la iglesia. Estas personas son los que estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Ellos mismos se convierten en Dios para sí mismos. ¿Saben por qué? Porque ellos mismos establecen la norma de vida y no dejan que Dios con sus preceptos les señale cómo deben vivir, cómo criar su familia, cómo vivir su vida. No, ellos tomaron sus propios deseos. Dice aquí, sigue diciendo William Hendrickson, se estampa esta marca sobre la frente o la mano derecha. La frente es simbólica de la mente, los pensamientos, la filosofía de una persona. La mano derecha es simbólica de sus hechos, su actividad, su ocupación, su industria, etc. Por tanto, el recibir la marca de la bestia sobre la frente o en la mano derecha señala que la persona indicada de esta manera pertenece al conjunto de aquellos que persiguen a la iglesia. O sea, todos aquellos que no son de Cristo son enemigos de la iglesia de Cristo. Este espíritu anticristiano, o sea, no solamente va en contra de Cristo, sino que se pone en el lugar de Cristo, puede manifestarse especialmente en lo que este individuo piensa o en lo que dice y en lo que escribe, o más enfáticamente en lo que hace. Esta es la marca de la bestia, hermanos, del anticristo. Esto es lo que identifica a aquellos. Por eso yo les decía que estas personas recibirán al anticristo, porque el anticristo les ofrecerá todo lo que hay en el corazón de ellos, todo lo que ellos desean. Eso es lo que identifica a aquellos que pertenecen al anticristo, y su pensamiento, sus acciones son del mundo, son contra Dios, son contra la iglesia, son contra el pensamiento cristiano. Esta es la marca de la bestia, 666. Y alguien dirá, bueno, ¿y eso qué es? 666. Pues el número de hombre. Y el número de hombre, porque el hombre fue creado en el sexto día. Hay 6 mandamientos con el deber del hombre. Y en última instancia, hermano, ¿y qué más? ¿Cuántos días de la semana se le dio al hombre? 6. De 7 se le dio 6. Pero el hombre quiere abusar de todo y tomar todo lo de Dios y ponerse en el lugar de Dios. Por eso, hermanos, que recuerden, hermanos, que nosotros tenemos un límite. Si el Señor nos dio en la semana 6 días, es para el hombre. ¿Y uno es de quién?
¿Por qué tenemos que tomar otro día el número del hombre 6, no 7? O sea que hay un límite. Estos hombres, y voy a decir esos 3:6, primeramente, estos hombres fueron creados para adorar a Dios. ¿Qué hacen? Adorar otras cosas. El primer 6. Fueron creados el sexto día como adoradores de Dios y fue el último día de la creación en los cuales ellos debían rendir adoración a Dios desde el huerto del Edén, pero cayeron. 2, ellos deben amar a Dios, pero amar a Dios significa amar al prójimo. Hay 6 mandamientos para aquellos que para amar al prójimo, pero que están manifestando una animadversión y enemistad con su prójimo, y en vez de amar la imagen de Dios en el hombre, la aborrecen y lo matan y acaban con el hombre. Pero en sexto lugar, Dios le dio 6 días para que trabajaran, pero ellos no le basta con esos 6 días, sino que quieren tomar también el séptimo día. O el 1 de 7, no es el séptimo como tal, como el séptimo para nosotros, sino 1 de 7. ¿Sí vean por dónde va la apostasía y esta marca, hermanos? Es todo lo contrario a lo que Dios manda. Estos que ahora reinan con Cristo en el cielo son precisamente aquellos que manifestaron en realidad su fe. Estos no se doblegaron ante el espíritu anticristiano, hermanos. Ellos adoraron a Dios vivo y verdadero. Ellos cumplieron, y no perfectamente los mandamientos, pero amaron a su prójimo, amaron a sus hermanos, y estas personas guardaron los días del Señor y adoraron al Señor como Él mandaba. Así que es el espíritu anticristiano ante el cual ellos no se doblegaron, que está presente en este siglo. Estos son los que están reinando con Cristo. Fuera, si ven, no ven nada de chis aquí, ¿no? No tiene nada que ver con chis. La misma Biblia nos da la interpretación de todo. La misma escritura, hermanos. La Biblia se interpreta no con la ciencia ni con las noticias fantasiosas de hoy. La ciencia ha avanzado, sí, pero no debemos interpretar la Biblia a la luz de lo que está ocurriendo en el mundo, sino a la luz de la misma Biblia. Tercero, las almas de los que reinan con Cristo en el cielo participan de la primera resurrección. Versículo 5. Pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con 1000 años. Hay algo importante que hay que señalar en este texto, y es que habla de la primera resurrección. Ahora, no está hablando de una resurrección literal. No está hablando de una resurrección literal. Ahora, está hablando de la primera resurrección en un sentido espiritualmente hablando. No, vuelvo a repetir, esta primera resurrección no se está refiriendo a la resurrección literal, porque esa se llama la segunda resurrección, donde nosotros pues recibiremos cuerpos glorificados y el cuerpo volverá a unirse con el alma. Esa es la segunda. Pero la primera resurrección está hablando, hermanos, en términos espirituales. Ahora vamos a mirar, y quisiera señalar algunas de estos sentidos de la resurrección, y después tratar de qué se trata aquí la resurrección. Nosotros sabemos, hermanos, que en el momento de nuestra conversión hemos resucitado con Cristo, ¿no es así? Vamos a Efesios capítulo 2, y vamos a mirar al versículo 6, ¿qué nos habla ahí respecto a la resurrección? Efesios capítulo 2, versículo 6. Y mire que dice aquí, está hablando del momento de la conversión, y dice, versículo 6, 2:6, y juntamente con él que nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero noten que aquí está hablando de personas vivas, no han muerto. Pero en Cristo, por nuestra unión con Cristo, recuerden, hermanos, que cuando creímos, nosotros morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, y en estos momentos, en un sentido, ya hemos resucitado. Hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual y estamos sentados en lugares celestiales. ¿Y cómo decimos que estamos sentados en los lugares celestiales si todavía estamos acá? Porque estamos unidos a Cristo. Y si Cristo está allá, nosotros estamos espiritualmente con Él, por la unión que hay en Él. Ahora es importante también, otro texto que también nos habla claramente de esto es primera de Juan, Juan capítulo 5. No es primera de Juan, es Juan capítulo 5, el Evangelio de Juan.
Este texto lo hemos leído muchas veces, pero es bueno que lo leamos una vez más porque trata de este tema. Pero noten que dice en Juan 5, otra vez está hablando de la resurrección en un sentido espiritual. 5, versículo, vamos a leer del 24. Porque es cierto, digo, el que oye mi palabra y cree, noten que es eso, conversión, ¿no? Y cree al que me envió, arrepentimiento y fe, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y noten lo que dice el Señor, de cierto, digo, viene la hora, y ahora es, eso ya está ocurriendo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué pasarán? Vivirán. Está hablando de una resurrección en un sentido. Pero noten que está hablando de la primera resurrección en un sentido. Pero aquí contrasta en la resurrección, en la segunda resurrección, que es literal. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis, y note lo que difiere ahora, no os maravilléis de esto, porque vendrán, no ha pasado, no está pasando, va a pasar, y eso ocurrirá en la segunda venida de Cristo, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, que aquí está hablando de la resurrección segunda, y en el primer pasaje que estamos leyendo, en 24 en adelante, estamos hablando de la resurrección en un sentido espiritual. Ahora, usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, porque aquí en Apocalipsis nos está hablando de una resurrección primera también. Pero luego usted dice, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Luego ya nos resucitamos por primera vez? Sí, ya hemos nacido de nuevo, ya hemos sido convertidos. Pero literalmente hemos resucitado. No, todavía no, eso pasará cuando Cristo venga. Pero aquí en Apocalipsis no nos está señalando la primera resurrección en el sentido de la conversión, ni en el sentido de la segunda resurrección, sino en otro sentido. Entonces, ¿en qué sentido nos está hablando ahí? Bueno, no se trata de la resurrección física, más bien se trata del traslado del alma desde la tierra pecaminosa al cielo santo de Dios. A eso se está refiriendo aquí la resurrección. A nuestra comunión en el cielo con Jesucristo, para reinar en sus tronos. O sea que hay dos sentidos espirituales de la primera resurrección. Es seguida, ahora esta resurrección es seguida por la segunda resurrección al momento de la segunda venida de Cristo, cuando el cuerpo también sea glorificado. Hermanos, y la prueba de que no es la resurrección del cuerpo, lo que Juan está hablando aquí, porque él solo ve, es porque él solamente ve almas, él no ve cuerpos con almas, sino solamente almas. Y vi las almas de los decapitados, no personas con cuerpos glorificados. Y otra prueba de esto es que Juan habla del alma de los decapitados. Ahora, el término decapitados aparece aquí en este texto en tiempo perfecto. Es decir, que continúan decapitados porque sus cuerpos no han sido resucitados. Hermanos, de los que han sido decapitados, ¿cómo sigue el cuerpo? Decapitados. Y eso cuando dejarán de estar de así, cuando venga la segunda resurrección, ya que eso ocurrirá en la segunda resurrección cuando en la segunda venida de Cristo, y en la que resucitarán tanto justos como impíos, como leímos ahora en el pasaje de Juan, ¿cierto? A lo último. Pero noten que los justos para vida eterna y los impíos para condenación, eso también lo habla Daniel capítulo 12:2. Dice en Daniel 12:2, dice, y muchos de los que duermen del polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo mismo que decía en Juan capítulo 5. Y vuelvo a citar otra vez a Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de eso, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Esta qué resurrección es? La segunda. Entonces, los justos y los impíos resucitarán en la segunda venida de Cristo, porque es la segunda resurrección, pero los justos para vida eterna y los impíos para condenación eterna. Pero
solo los justos tienen participación en la primera resurrección, porque ellos solamente están unidos a Cristo y solamente ellos tienen acceso al cielo. En ese sentido, ellos solamente tienen parte en la primera resurrección, es decir, el traslado del alma desde esta tierra pecaminosa al cielo santo de Dios, donde están las almas, están esperando la resurrección de sus cuerpos para ser glorificados en la segunda venida de Cristo en gloria. Ahora, es importante, hermanos, señalar que cuando se habla de la primera resurrección, no se hace dando a entender que existan dos resurrecciones, la primera y la segunda, ¿no? Sino que se habla de la primera como algo temporal y pasajero, algo que entra en función solo hasta que venga lo permanente. O sea, ya estamos resucitados y estamos esperando ser. Digamos, nosotros en la Biblia está siempre la tensión de ya, pero todavía no, ¿cierto? Por ejemplo, ¿somos salvos y estamos esperando la salvación? Sí, ya somos salvos y estamos esperando la salvación. Ahora, ¿somos santos ya? Sí, somos santos. Hay una santificación inicial, pero estamos siendo santificados y estamos esperando nuestra santidad en la santificación final, que es la glorificación. Entonces hay siempre esa tensión y eso es lo que nosotros no debemos perder de vista, que la Biblia nos habla en ese lenguaje. Creo que muchos tratan de confundirse aquí, pero estamos hablando de, cuando hablamos de la primera y la segunda, estamos hablando del mismo paquete, solamente que una está en forma temporal y la otra estará en tiempo permanente. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, no sé si me estoy haciendo entender. Es un poquito, hermanos. Trata de ser complejo, pero no es difícil. Por ejemplo, bueno, voy a poner ejemplos. Esta primera tierra es temporal, pero la nueva tierra, ¿qué es? Permanente, porque será por la eternidad, nunca va a estar destruida. ¿El antiguo pacto fue temporal o perpetuo? Temporal, porque ya pasó. Pero el nuevo pacto es que permanente. Ese sí va a ser permanente. Ahora, el primer Adán fue provisional. El segundo Adán fue permanente. ¿Quién es el segundo Adán? Cristo. Y va a mantener por los siglos de los siglos. La primera muerte es temporal. La segunda muerte es permanente. Por ejemplo, los que mueren en el infierno van a estar muertos por la eternidad. Y la primera resurrección es provisional y la segunda es permanente. Entonces, esta primera resurrección no es permanente, no es la primera la que permanece, porque la física es la segunda resurrección, pero la primera resurrección no es permanente, es temporal, es una referencia al estado intermedio de las almas de los justos, o también podría decir del estado progresivo de la santificación de las almas, donde empezó la santificación. ¿Y cuándo empezó la santificación? En la regeneración, en la conversión. Y hermanos, y aunque ellos estén reinando con Cristo, esperan la segunda resurrección, es decir, los que están en el cielo, cuando sus cuerpos sean levantados de la tumba y ya no solo están en alma únicamente como una condición provisional, de manera que la primera resurrección no es definitiva, no es permanente. Hermanos, las almas de los creyentes ahora están disfrutando de muchas bendiciones, pero ellos esperan algo más. Su estado final, cuando sus cuerpos sean reunidos nuevamente con sus almas, y entonces podrán disfrutar de las bendiciones que no son provisionales, sino de las bendiciones permanentes. Y en cuarto lugar de este punto, las almas de los impíos no están reinando con Cristo, sino que están sufriendo en el infierno. Es el estado intermedio. Lamentablemente, hermanos, toda persona que muere sin Cristo inmediatamente va al infierno a sufrir, pero no con cuerpo, sino en alma. Por eso es que el fuego aquí que habla la Biblia no es literal, hermanos, porque las almas no se queman con fuego. Estamos hablando de los sufrimientos de un dolor que es inexplicable en este mundo. Es algo parecido al fuego, pero es peor que el fuego. Las realidades espirituales son mucho más reales y más intensas. Juan en el versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. No volvieron a vivir. Recuerden, hermanos, que después de los 1000 años hay un periodo de gran tribulación, y después viene Cristo y viene a resucitar tanto a malos como a justos
para que cada uno reciba el cuerpo. Unos para vivir los cielos eternamente, los nuevos cielos, y otros para vivir vergüenza eterna por el infierno, en el lago de azufre y fuego. Hermanos, estas personas tristemente están sufriendo con sus almas ahora en este mismo momento en el infierno. Ellos no están reinando con Cristo, están sufriendo en este momento. Ellos están esperando solamente que su cuerpo venga, sea resucitado en la segunda venida para aumentar su sufrimiento. Ahora simplemente su sufrimiento es psicológico, pero después va a ser también corporal, o sea, un sufrimiento psicosomático, porque el ser humano es un ser psicosomático. Pero ahora, más adelante sufrirán en cuerpo y alma. Y esto es lo que la Biblia llama la segunda muerte. Es terrible, hermanos, es terrible. No sé si, hermanos, esto nos dé pie para explicar el infierno y el cielo a la vez, pero la Biblia describe mucho de estas cosas, de estos lugares que son intermedios, pero también van a ser permanentes. Hay un infierno que es temporal. En este momento hay un infierno en el cual las almas están yendo, como hay un lugar provisional para los cristianos y encontrarse con Cristo. Pero, hermanos, el lugar permanente para los cristianos va a ser esta tierra. No va a ser el lugar donde están ahora. Lo mismo, los que están en el infierno es en ese lugar definitivo. Hay otro lugar peor que el que están ahora. Así que cuando el creyente muere, no permanece en un estado de muerte y sufrimiento. Vive en el cielo con un alma que ha sido perfeccionada. ¿Sabe qué significa eso? Que ya para él no hay tristeza, no hay nada de esto. Al contrario, él está gozoso por todo lo que ha ocurrido. Reina con Cristo en la primera resurrección y más tarde su cuerpo será resucitado y glorificado y se unirá a su alma perfecta para disfrutar, hermanos, plenamente de la vida eterna y de esta segunda resurrección con Cristo por los siglos de los siglos. Para concluir, hermanos, quiero hacer una conclusión de aplicativa más bien. Hermanos, el reino milenial es un reino que toma lugar en el cielo, no en la tierra, y es un reino presente, no futuro. Los que mueren en Cristo parten inmediatamente a la presencia de Dios en alma, las cuales son hechas ya perfectas. Y en el cielo están esperando con Cristo la adopción del cuerpo. Ahora, digo que son perfectas, hermanos, porque ellos ya no tienen más lucha con el pecado. Por eso es lo que decíamos esta mañana. Ellos ya no tendrán que lidiar con ese problema. No, ellos ya libraron ese problema. Y de hecho, ya el pecado no les va a amargar la vida como lo hace aquí con los creyentes. Este es el cuadro que Juan está contemplando en este texto para su propio consuelo y el consuelo de los demás creyentes, hermanos. Esto deberíamos consolarnos porque sabemos que los sufrimientos y la lucha es recia, pero es por un poco de tiempo. Mientras partamos, porque nuestro disfrute, nuestra alegría, nuestros gozos van a ser permanentes. Y esta lucha solamente es un pedazo de tiempo. Hermanos, esta escena que el apóstol Juan describe aquí debe servir de consuelo a todos los creyentes en medio de estas luchas y adversidades. Tan pronto los cristianos mueren, parten a la presencia del Señor para disfrutar de ese reino para siempre. Y a lo largo de las Escrituras, hermanos, encontramos promesas para los justos cuando mueren. Por ejemplo, en el Salmo 116:15 dice: estimada es a los justos de Jehová la muerte de los santos. Estimada es la muerte de los santos, no de los impíos, de los santos. Porque ellos mueren contentos, alegres, hermanos, son dichosos, son bienaventurados ellos. Y en Apocalipsis 14:13 dice: bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ellos descansarán. Este es el consuelo, hermanos, solo es para los creyentes, no para los impíos. Y dice Juan en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, pero noten eso, los que guardan sus mandamientos, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dos cosas: la paciencia, que guardan los mandamientos, y confianza en Jesús y la fe en Jesús. ¿Eso está en usted? Usted se esmera por vivir pacientemente a pesar de todas las luchas que tenga que vivir. Espera en el Señor en medio de cualquier circunstancia, por difícil que sea, o se queja y quizá reniega contra Dios.
No, debemos ser pacientes. Pero además, en medio de esto, debemos obedecer y vivir obedeciendo los mandamientos y confiar en el Señor. Esas son las marcas de lo que habla de estos hombres de Dios. Los que guardaron el testimonio de Jesús por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Los que no permitieron que este mundo los moldeara a su antojo. Los que estuvieron dispuestos, hermanos, a sufrir persecución por causa de Cristo. Los que no temieron identificarse con Cristo. Los que no les dio vergüenza decir que eran distintos a los demás. Pero yo te pregunto, hermano, después de que hablamos de todo esto, ¿estos textos te describen a ti? ¿Están hablando de ti, de lo que eres tú? Porque este consuelo solamente es para los santos, este consuelo solamente es para los que guardan los mandamientos, para los que no se conforman a este mundo. Hermano, si hoy llegaras a morir, irías inmediatamente a encontrarte con el Señor. ¿Estás seguro de eso? Si en ese momento, hermano, por cualquier circunstancia, no alcanzaras a llegar a tu casa y hoy partirías a la eternidad, ¿estás seguro que te encontrarías con el Señor? Porque si estás inseguro, quizá algo te abruma, quizá es porque hay cosas que no están bien. Porque si no es así, hermano, no puedes decir que vas a descansar en paz. Si para ti el vivir no es Cristo, entonces el morir para ti no es ganancia. Si para ti, vuelvo a repetir eso, hermano, si para ti el vivir no es Cristo, entonces para ti el morir no es ganancia. Nosotros no vivimos para cumplir nuestros propios intereses, sino los intereses de Cristo. ¿Estás viviendo de esa manera que los intereses de Cristo es lo primordial para ti? ¿El estado de tu alma es primordial más que el cuerpo? Porque si no es así, te encontrarás en el tormento indescriptible del infierno esperando el juicio de Dios para ser resucitado, para sufrir en cuerpo y alma eternamente las llamas del infierno, lo que la Biblia llama la segunda muerte. Hermanos, para el pecador no hay paz después de la muerte. Dice la Biblia, no hay paz para el impío. Si no te reconcilias con Dios por medio de la persona y la obra de Jesucristo, no hay esperanza para ti. Y si este es tu caso, amigo que me escuchas, más vale que vengas a Cristo, como cantábamos en este himno, que arrepiéntete, ven a Cristo antes que la puerta se cierre y digas que ya no hay tiempo. Reconcíliate con Dios en fe, porque solo puede haber paz para los que por medio de Cristo han hecho la paz con Dios. Son estos los que van a morir, sus almas van a reinar con Cristo en el cielo. Y para ellos, solamente para ellos es la promesa de Apocalipsis 7:13 al 17. Y leamos esta promesa. Hermanos, si tú eres cristiano, esta promesa es para ti. Dice el apóstol Juan, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos son los que han vestido sus ropas, están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y han emblanquecido, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado, note esto, ¿y que les sirven de qué? Día y noche. ¿Hay alguna referencia para nosotros hoy? Día y noche. Le adoran día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, como el que teníamos hoy. Ya no tendrán más hambre ni sed ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esa promesa es para los que viven conforme a Cristo. Hermanos, esta promesa es solo para los creyentes que viven agradando a Dios en obediencia en medio de cualquier adversidad. Que sea esa promesa nuestra, hermanos, y que esto nos motive a enderezar nuestros pasos y a vivir vidas piadosas. Vamos a orar.